estamos viendo lo que es dinámica, pero el tema de trabajo y energía, porque recuerden que la dinámica se ve tanto leyes de Newton, por un lado, que ya hemos revisado, como el tema de trabajo y energía. Entonces definimos energía, estoy nada más diciendo lo que vimos ayer para recordar. Energía es la capacidad que tienen los objetos para realizar un trabajo. Luego definimos el trabajo. Si nosotros desplazamos un objeto por medio de una fuerza F y a lo largo de una distancia D, vamos a tener trabajo. Entonces trabajo era igual a fuerza por distancia, y cuando la fuerza estaba angulada, trabajo era fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Además dijimos que la unidad para medir el trabajo era el joule, y un joule es igual a un newton por metro. Hablamos del trabajo neto o trabajo resultante. Entonces, cuando tengamos muchas fuerzas sobre un objeto, el trabajo neto va a ser la suma de los trabajos que están interviniendo en ese objeto. La suma de todos los trabajos. Ahora, energía mecánica, dijimos que se divide en energía cinética y energía potencial. Definimos cada una de ellas. Energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento, y energía cinética, que representamos como K, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y energía potencial es la energía que posee un cuerpo debido a su posición. Entonces la representamos por la letra U, y energía potencial, su fórmula va a ser masa por gravedad por altura, mgh, pero como masa por gravedad es igual al peso, yo puedo cambiar la fórmula de mgh por una fórmula que diga energía potencial es peso por altura. Y empezamos a hacer algunos ejercicios. Por ahí les dejé de tarea ese, no, bueno, este es del otro grupo. ¿Ustedes cuáles les dejé de tarea? Los últimos. ¿Es ese o ese sí lo hicimos? El anterior creo que era de tarea. Ese. Entonces dice energía potencial. No, era el 8, profe. Ok, el 8. Ese. Ahora sí. Que como en cada grupo voy diferente, en el otro grupo les dejé otros de tarea. Entonces el 8 dice una bola de boliche de 45 kilogramos de masa. Entonces masa va a ser igual a 45 kilogramos. Se levanta hasta una altura igual a 2.4 metros. Nos pide calcular la energía potencial. Entonces recordemos que si nosotros levantamos un objeto respecto al piso, respecto a la tierra, pues este objeto va a tener energía potencial, y dijimos que energía potencial era igual a masa por gravedad por altura o peso por altura. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir, y energía potencial va a ser 45 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que sería 2.4 metros. Entonces multiplicamos la masa por gravedad por altura. Aquí me faltó ponerle la unidad metro. Entonces sería 45 por 9.8 por 2.4, y el resultado les daba energía potencial era 1058.4 joules. Entonces la unidad para medir energía es el joule. Y les dio eso, ¿verdad? ¿Y cuál otro les dejé aparte del 8? El 10. El 10. Dice, ¿a qué altura? Entonces ahora nos pregunta H, ¿a qué altura sobre el piso está colocada una caja de masa igual a 4 kilogramos que posee una energía potencial gravitacional de 200 joules? Entonces lo único que hay que hacer es despejar. Entonces la fórmula de energía potencial es mgh, masa por gravedad por altura, pero ahora queremos encontrar la altura, así que despejamos. Para dejar altura sola hay que quitar mg,
como está multiplicando mg, pasa dividiendo del otro lado de la ecuación mg igual a altura. Entonces altura pues va a ser 200 joules dividido entre el producto de 4 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces si hacemos la operación sería 200 entre la multiplicación de 4 por 9.8 y el resultado les debe dar 5.10 metros de altura, es decir, h es igual a 5.10 en metros. Entonces también les dejé el 11. Sí. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál de los siguientes cuerpos tiene energía cinética mayor? Pues este es un problema más algebraico, porque no nos dan valores numéricos para sustituir, sino que nos dan relaciones algebraicas. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes cuerpos tiene energía cinética más grande? Para saber cuál cuerpo tiene energía cinética, pues tenemos más grande, tenemos que sustituir cada uno de estos valores en la fórmula. Entonces, como la energía cinética es igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado, pues empezamos a sustituir cada caso. Por ejemplo, en el inciso A nos dice que la masa es 3 veces m y la velocidad es v. Entonces la energía cinética pues sería 1 medio, en vez de ser m pues va a ser 3 veces m por velocidad, y esto nos va a dar al final 3 medios de masa por velocidad. Luego hacemos lo mismo para el inciso B. Entonces tenemos ahora una masa 3m con una velocidad 2v. Entonces K va a ser 1 medio por 3m por, aquí la velocidad es al cuadrado, me faltó ahí, por 2v al cuadrado. Entonces esto va a ser 1 medio por 3m por 2v al cuadrado, sería 4v cuadrado, 4v cuadrado, y eso me va a quedar, si multiplico 3 por 4, 12, me quedaría 12 sobre 2 mv cuadrado. Entonces ahora 2 entre 2 pues es 6 mv cuadrado. Ahora hacemos lo mismo para el inciso C. Lo voy a escribir acá a la izquierda. El inciso C, entonces tenemos que la masa es 2m y la velocidad 3 veces v. Entonces K va a ser igual a 1 medio por la masa, que sería 2m por 3v al cuadrado, y eso va a ser 1 medio por 2m por 3v al cuadrado, sería 9v cuadrado, y esto debe de ser 9 por 2, 18, 18 entre 2 mv cuadrado, que sería 9 mv cuadrado. Y luego hacemos lo mismo para el inciso D. Ahora la masa es m y la velocidad es 4v, entonces m y 4v. Entonces en el inciso D vamos a tener que K es igual a 1 medio por la masa, que es m, por 4v al cuadrado, y esto va a ser 1 medio por m por 16v cuadrado, y esto va a dar 16 entre 2 mv cuadrado, y 16 entre 2 pues va a ser 8 mv cuadrado. Y el inciso E ni siquiera lo voy a hacer porque va a salir más pequeño, porque masa m y velocidad va a ser velocidad entre 2. Entonces, de todos los que sustituimos, la que tiene mayor energía cinética debe de ser el inciso C. ¿Sí les dio el inciso C?
mayor K. Entonces, nada más ahí sustituyendo. El D, ¿cuánto nos había dado? El D nos dio 8, ¿verdad? Y el C nos dio 9. Entonces la respuesta C tiene mayor energía cinética. Ahora este es parecido, el 12. Dice, cuando la masa del cuerpo se duplica, es decir, M se va a convertir en 2M, en lenguaje algebraico así se interpreta, y su rapidez se cuadriplica, entonces la velocidad se va a transformar en 4 veces velocidad. Dice, es de esperar que su energía cinética, ¿qué le va a pasar a la energía cinética? Entonces de nuevo vamos a la fórmula y como K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, esto va a ser 1/2 por 2m porque la masa se duplica por 4b elevado al cuadrado porque la velocidad se cuadruplica y esto va a ser 1/2 por 2m por, aquí sería 4b al cuadrado, que sería 16b cuadrada, y esto va a ser 1/2 por 32mb cuadrada. Entonces, como K es igual a 1/2 por mb cuadrada multiplicado por 32, quiere decir que K se ha multiplicado 32 veces y sería el inciso D. Ese no se parece al anterior, ¿no? No, nada más que acá tenemos que masa M y velocidad 4B. Acá en el inciso D nos había dado... ¿Qué pasó? En esa, ahí entonces ese 1/2 ya no afecta, ya no se multiplica por el 32. Es que no lo quise multiplicar porque yo lo puedo multiplicar y al final me va a quedar 16 mb cuadrado, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer. Sí, pero no es lo indicado porque en la pregunta nos dicen, es de esperar que su energía cinética C, o sea, ¿qué le va a pasar a la energía cinética? Y si yo, yo lo dejo indicado como 1/2 de mb cuadrado por 32, aquí yo entiendo que es la energía cinética multiplicada por 32. Y si yo lo divido entre 2, pues va a perder la forma y me va a quedar mb cuadrado por 16. Entonces aquí ya no podría ver el verdadero comportamiento de la energía cinética. Pues por eso lo dejé. Sí, para poder ver cuánto se duplicaba, se triplicaba o se 32 duplicaba. Entonces esos serían algunos ejemplos. Entonces vamos a pasar a otra diapositiva, que sería la parte 2. Entonces en esta parte 2, pues son más ejercicios de trabajo y energía, solo que ahora vamos a tocar otros temas u otras complejidades. La primera pregunta pues dice, la fórmula de la energía cinética de un cuerpo de masa m que se mueve con velocidad v es, entonces está muy sencilla, nada más nos pregunta cuál es la fórmula de energía cinética. ¿Cuál sería? La C. La C. Nada más vean que aquí a energía cinética le llaman S. En algunos libros les gusta llamarle energía cinética como S, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en otros libros le llamamos como K. Yo utilizo libros donde le llaman K como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y a la energía potencial, que era el inciso A, en algunos libros le llaman EP, pero en otros libros le llaman U. Aquí estamos usando
U para nombrar a la energía potencial. Y el inciso D es el trabajo. También en algunos libros, en vez de llamarle W, le ponen T mayúscula. Pero la notación más usada es llamarle W, llamarle K y llamarle U. Ahora, el inciso B, ¿alguien se acuerda qué fórmula es el inciso B? Dice P es igual a W entre tiempo, entre T. ¿Qué será eso? Potencia. Es potencia, sí. La vamos a ver más adelante. En unas diapositivas más adelante vamos a definir potencia, pero potencia va a ser trabajo entre tiempo. Es decir, en cuánto tiempo desarrollamos un trabajo. Por ahora, bueno, otros ejercicios sencillos de calentamiento, porque vienen ejercicios más complicados más adelante. Dice calcular la energía cinética. Entonces nos están preguntando K de un auto de 1600 kilogramos de masa, 1600 kilogramos, que viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces, pues ya sabemos que K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto va a ser 1/2. A veces pueden cambiar si quieren el 1/2 para multiplicarlo por 0.5, es lo mismo. 0.5 por 1600, ya como quieran trabajarlo ustedes, por 20 metros sobre segundo al cuadrado. Hay personas que les gusta trabajar el 1/2 como 0.5. Entonces sería 0.5 por 1600 por 20 al cuadrado, y eso va a dar 320.000 joules. Entonces también está sencillo. El problema 3, de nuevo, energía cinética. Entonces de nuevo queremos saber cuánto vale K. Dice energía cinética de un niño de masa igual a 40 kilogramos, que corre a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Bueno, ¿se imaginan 2 metros sobre segundo? Pues sí, corre algo rápido. Bueno, regular, ¿verdad? Entonces K va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto pues es 1/2 por 40 kilogramos por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2 por 2, 4 entre 2, 2 por 4, 80. Debe salir 80 joules. Sería 40 por 4 entre 2 y efectivamente da 80. Entonces también está sencillo. Ahora el 4 dice un objeto de masa igual a 10 kilogramos posee una energía cinética. Ahora nos están dando energía cinética que sería de 2000 joules, y nos pregunta la velocidad del objeto. Entonces ahora tenemos que despejar la fórmula. Como sabemos que K es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado, tenemos que despejar velocidad. ¿Cómo queda el despeje? ¿Sí saben despejar? Entonces primero quitamos el 2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y esto es 2K es igual a mv cuadrada. Como queremos ver, después quitamos m, lo mandamos dividiendo, y esto es 2K entre m es igual a v cuadrada. Como queremos v sin la potencia, le sacamos raíz en ambos lados de la ecuación, y resulta que v va a ser igual a la raíz de 2K entre m. Así quedaría el despeje de la fórmula. Iba a cambiar, pero no hay espacio. Aquí cabe, entonces voy a sustituir aquí. Esto es velocidad de la raíz de
2 por 2000 joules, una J de joules, entre la masa que es 10 kilogramos. Entonces tenemos 2 por 2000, son 4000 entre 10, 400, raíz de 420. Entonces el resultado sería 20 metros sobre segundo. Nada más corroboro porque lo hice rápido. Entonces 2 por 2000 entre 10 y luego sacamos raíz de eso y nos daría 20. Está bien. Entonces la velocidad es 20. El 5 determina el trabajo. Vamos a regresar al trabajo, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces trabajo, nos pregunta W, determina el trabajo realizado al desplazar un bloque de 3 metros sobre una superficie. Bueno, estos 3 metros es la distancia, nomás nos lo dice ahí, sobre una superficie horizontal. Si se desprecia la flexión y la magnitud de la fuerza es 25 newtons. Entonces me pide trabajo, me da fuerza y distancia. Sabemos que trabajo es fuerza por distancia. Entonces trabajo va a ser 25 newtons por 3 metros, y 25 por 3 pues es 75, y unidades de newton metro, y un newton metro es un joule, así que el resultado sería 75 joules. Y ahora sí, esto vamos a regresar a lo que es trabajo neto o resultante. Entonces, cuando sobre una partícula material actúan 2 o más fuerzas, el trabajo neto sobre ella es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces vamos a resolver ejercicios de trabajo neto. Entonces aquí ya les decía, esto ya se complica un poco más. Dice una fuerza horizontal de 100 newtons, esto sería F mayúscula, igual a 100, empuja una caja de 12 kilogramos, entonces la masa es 12 kilogramos sobre la superficie. Dice, si el coeficiente de fricción cinético entre las superficies de contacto es 0.450, me están dando μk. ¿Se acuerdan del coeficiente de fricción cinético? Pues ya ha regresado, pero en trabajo y energía. Dice calcular el trabajo neto. Entonces me están pidiendo trabajo neto, que es W neto, si se desliza una distancia de 10 metros. Entonces, pues, primero hay que recordar todas las fuerzas que están aquí, así como cuando vimos leyes de Newton. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Pues ya sabemos, hacia abajo peso, hacia arriba fuerza normal, hacia la izquierda fuerza de fricción porque se está moviendo sobre una superficie, y hacia la derecha pues tenemos la fuerza F mayúscula. Pero queremos el trabajo neto. Entonces el trabajo neto dijimos que es la suma de todos los trabajos, entonces va a ser igual al trabajo hecho por la fuerza F mayúscula más el trabajo hecho por el peso W más el trabajo hecho por la fuerza normal más el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Entonces vamos a calcular cada trabajo y luego ya cuando tengamos cada trabajo vamos a sumarlos y vamos a tener el trabajo neto. Entonces cada uno de los trabajos va a usar cada una de las fuerzas.
Entonces, para el trabajo F mayúscula, esto va a ser fuerza F, la fuerza sería F mayúscula por la distancia, por el coseno del ángulo. Bueno, no hay ángulo, por lo tanto sería fuerza por distancia por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1, así que me quedaría simplemente fuerza por distancia. Entonces la fuerza pues son 100 newtons. 100 newtons por una distancia de 10 metros. Entonces son 100 por 10, esto daría 1000 newton metros, es decir, 1000 joules. Entonces el trabajo hecho por F mayúscula va a ser 1000 joules. Ya tenemos un trabajo, bueno, es una J. Ya tenemos un trabajo apenas. Le voy a dar a la siguiente diapositiva, que al final se las paso. Entonces, ahora calculamos el segundo trabajo. Va a ser el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Entonces, ahora el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Entonces, me voy a regresar al diagrama. Si yo quiero el trabajo hecho por la fuerza de fricción, pues ahora va a ser fuerza de fricción, que es la fuerza que nos interesa. Fuerza de fricción por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, ese ángulo es el ángulo que se forma entre la distancia y la fuerza de fricción. ¿De cuánto sería el ángulo que se forma entre la distancia? De 180. De 180, ¿verdad? Entonces, esto va a ser fuerza de fricción por D por el coseno de 180. Y el coseno de 180 es menos 1, así que esto es FF, fuerza de fricción, por D por menos 1. Entonces, esto va a ser menos fuerza de fricción por D. Aquí hay algo muy importante. El trabajo hecho por la fuerza de fricción siempre es negativo. Cuando se trata de la fuerza de fricción, el trabajo es negativo. Eso no hay que olvidarlo. Aquí lo escribo porque es importante. Ahora, para calcularlo, pues necesitamos de nuestra fórmula de fuerza de fricción que vimos cuando vimos leyes de Newton y todos esos temas de fuerza. Fuerza de fricción dijimos que era coeficiente de fricción μk por fuerza normal por distancia. Entonces mi fórmula ahora es menos μk por Fn por distancia. Entonces, recordemos que en este caso que tenemos aquí, Fn es igual a W. Por lo tanto, me va a quedar menos μk por W por D. Esa W es de peso por D. Nada más estoy cambiando esta fuerza normal, que va a ser W en este caso. Pero W en realidad, ¿quién es? Pues sería masa por gravedad. Entonces ya finalmente mi fórmula me va a quedar trabajo hecho por la fuerza de fricción va a ser igual a menos μk por masa
por gravedad por distancia recorrida. Esta va a ser la fórmula que me quedó al final para calcular trabajo hecho por la fuerza de fricción, y sustituyo ahí el trabajo hecho por la fuerza de fricción va a ser igual a menos mu k, que es 0.450 por la masa, que es 12 kilogramos, 12 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 por la distancia, que fue, creo que es 10 metros. Entonces, si calculamos eso, pues es 0.450 por 12 por 9.8 por 10, y eso da 529, o bueno, como tiene negativo, menos 529.2 joules. Ese sería el trabajo hecho por la fuerza de fricción, y es, bueno, es más difícil que el anterior. El anterior simplemente lo calculábamos como trabajo hecho por F, era F por D, o fuerza por distancia. Ya llevamos dos trabajos. Ahora vamos a calcular el trabajo hecho por la fuerza normal. Entonces me voy a regresar al diagrama. Si se dan cuenta, la fuerza normal es hacia arriba, es perpendicular a la superficie, pero el objeto avanza hacia adelante. Entonces, ¿de cuánto va a ser el ángulo entre la fuerza normal y la distancia? 90. De 90, ¿verdad? Entonces, esto va a estar más fácil porque, fíjense, trabajo hecho por la fuerza normal va a ser la fuerza de la que voy a calcular el trabajo, es decir, fuerza normal por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, esto es fuerza normal por distancia por el coseno de 90. ¿Cuánto da el coseno de 90? 0. 0. Entonces, este trabajo va a dar 0 porque estamos multiplicando fuerza normal por distancia por 0, y se elimina todo el término completo y nos da que fue el trabajo hecho por la fuerza normal es 0. ¿Por qué da 0? Porque esa fuerza normal no está involucrada en el movimiento del objeto, en el movimiento en el eje X. Entonces esa fuerza normal no vale realmente en términos de trabajo porque no efectúa ningún trabajo. Y por último, entonces ya tenemos tres trabajos. Ahora me falta el trabajo hecho por el peso. Entonces el trabajo, voy a regresar al diagrama. ¿Cuál es el ángulo entre la distancia y el peso? 270. Podemos tomarlo como 270. Entonces aquí, trabajo hecho por el peso, pues va a ser peso, que es la fuerza que estamos manejando, por distancia por el coseno del ángulo. Entonces va a ser peso por distancia por el coseno de 270. El coseno de, voy a rayar esto, sea W por D por el coseno de 270. Si calculamos, si hacemos en la calculadora coseno de 270, ¿cuánto nos da? 0. También 0, ¿verdad? Significa que el peso no tiene nada que ver con el desplazamiento que tenemos. Entonces esto va a ser W por D por 0, y esto se va a hacer 0. Entonces el trabajo
hecho por W no aporta nada, porque esa fuerza va hacia abajo y nada tiene que ver con que el objeto se desplace. Entonces finalmente sumamos las fuerzas, trabajo neto, perdón, los trabajos va a ser igual al trabajo hecho por F mayúscula más el trabajo hecho por la fuerza de fricción más el trabajo hecho por la fuerza normal más el trabajo hecho por W. Aunque bueno, este y este no vale nada, así que ya los voy a quitar. Y solamente me influye el trabajo hecho por F mayúscula más el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Y ahora sí lo sumo y esto va a ser, del primero creo que daba 1000. Sí, da 1000. Esto va a ser 1000 joules más, en realidad es menos 529.2. Me falta un menos aquí. Saben que más por menos es menos y se va a restar eso y sería 1000 menos 529.2. ¿Cuánto les da? 470.8. 8. Entonces el trabajo ya neto es 470.8. De hecho, el trabajo hecho por la fuerza de fricción, como siempre es negativo, se va a disipar ese trabajo, se va a ir del sistema, se pierde del sistema y al final nos queda 470.8. El trabajo de Fn y el trabajo de W, pues aquí valen 0. Así que así sería calcular el trabajo neto. Y nada más recuerden que la fórmula de trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y ese ángulo es el ángulo que hay entre la fuerza que hacen referencia y la distancia. Es decir, cuando calculamos el trabajo hecho por ejemplo, por la fuerza de fricción, pues el ángulo era de 180 porque se desplazaba hacia adelante, pero la fuerza de fricción estaba hacia atrás. Y cuando calculamos el trabajo hecho por la fuerza normal, vimos que el ángulo era de 90 porque se desplazaba hacia adelante, pero la fuerza normal era hacia arriba y así sucesivamente, ¿no? En el trabajo hecho por F, ustedes vieron que como va hacia adelante la fuerza y se desplaza también hacia adelante, eso significa que el ángulo vale 0. Por eso, cuando hacemos trabajo hecho por F, que es F por D por el coseno de 0, resulta que el coseno de 0 es 1 y por eso nos queda que el trabajo es FD y esa es la fórmula más sencilla de trabajo, nada más multiplicar F por D. Eso sería el trabajo neto. Ahora, el 2, este está más complicado que el anterior. ¿El anterior más o menos entendió? Sí. Sí. Este Sí, es profe. más complicado. Fíjense, ¿por qué creen que se complique este? Porque está angulado. Sí, porque F está angulado. Entonces F tiene un ángulo de 40. Entonces dice, un objeto de 20 kilogramos se desliza horizontalmente 12 metros debido a una fuerza de 100 newton inclinada a 40 con respecto al horizontal. Y el coeficiente de fricción cinético es 0.180. Determine el trabajo neto realizado por el bloque. Entonces de nuevo queremos el trabajo neto, que sería trabajo hecho por F mayúscula más trabajo hecho por la fuerza de fricción más trabajo hecho por la fuerza normal más trabajo hecho por el peso. Si yo dibujara las fuerzas, pues sabemos que hacia abajo va W, hacia
arriba va Fn y hacia la izquierda va Ff. Ahora, pues trabajo hecho por F mayúscula, nada más sería F por D por el coseno del ángulo. Pero aquí el problema va a ser el trabajo hecho por FF. ¿Por qué? Porque el trabajo hecho por FF va a ser en realidad FF por D por el coseno del ángulo. Ya sabemos que el ángulo es de 180 y eso me va a quedar como menos FF por D, pero ya sabemos también que FF es en realidad μk Fn por D. Y aquí viene el problema. En este caso, en el caso anterior, resultaba que Fn era igual a W, pero en este caso ya no, ¿verdad? En este caso Fn es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan cuando vimos leyes de Newton y que descomponíamos en las fuerzas? Fuerzas en X y fuerzas en Y. Ajá, recuerden que las fuerzas en X son F hacia la derecha, FF hacia la izquierda, hacia abajo si tenemos W. Perdón, esa F más bien la vamos a descomponer en Fx. Bueno, esta no es, esta sí es F mayúscula, en Fx y en Fy. Entonces Fy está en el eje Y y además está la fuerza normal. Entonces cuando hacíamos suma de fuerzas en Y, teníamos hacia arriba Fn más Fy menos W igual a 0. Entonces si yo despejo, resulta que Fn es W menos Fy. Por lo tanto, ya saben que ahora va a cambiar Fn. Y bueno, ya casi lo resolví, pero es para que vean que se va a complicar la situación. Entonces terminan de tarea, el 2, hacen el trabajo, sacan el trabajo neto, bueno, sacan todos los trabajos y los suman y todo eso. Entonces, no alcanzamos, pero vamos a ver potencia. Ya mañana le seguimos con potencia, que es trabajo sobre tiempo, y fuerza por velocidad.